Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto una vez más saludarles en este su podcast de lujo, la visibilidad de la memoria histórica, de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Y digo de lujo porque la verdad es que es una gran oportunidad para aprender muchísimos temas y hoy no es la excepción porque, bueno, siguiendo con la misma ruta de este grupo comandado por la doctora Itzel Arriaga Hurtado, este grupo de cuerpos académicos de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a la licenciada, maestrante y especialista en accesos universales, me dijiste. Accesibilidad universal. Accesibilidad universal. Sí. Ahorita nos platicas de qué trata un poquito esto. Y Landy Elena Bravo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto compartir el espacio. Muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerte hoy aquí como parte de los 17 capítulos que integran este libro, que tú escribiste uno, este libro que se conforma de 3 tomos, que además viene de un seminario y que hoy estamos también abriendo este canal de difusión de este conocimiento a través de este podcast. Entonces, Landy, bienvenida a este espacio Gracias. para que nos puedas platicar un poco. A ver, cuéntanos de qué va tu especialidad para que sepamos. De pronto vemos unos nombres nuevos, innovadores y pues nos parece que pasa que difundir de qué se trata, ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, pues la accesibilidad universal, su fin es la inclusión. Ujú, Entonces, muchas veces buscamos y vemos que la palabra inclusión está inmersa en muchas cuestiones, pero ujú, para lograrla necesitamos la accesibilidad universal. La accesibilidad universal está realmente conectada con la perspectiva de derechos humanos, con la ujú. dignidad humana, y a veces al pensar en accesibilidad humana, en accesibilidad universal, pensamos en cuestiones, por ejemplo, de discapacidad. Pensamos en los espacios que deben tener rampas, que deben Sí, tener braille. ese Y audio, bueno, ajá, exacto. esa es una parte, Ajá, pero en realidad la inclusión somos todas las personas con todas nuestras necesidades. Hace pocos años estuve embarazada, por ejemplo, ahorita soy mamá lactante, entonces pues empiezas a visibilizar los claro. espacios con unos ojos distintos a cuando No, no estabas ya, en estas exacto. situaciones, Ajá. ¿no? Tengo dos hijas, entonces pues una tiene casi 4 años y pues la inquietud de la Te infancia, ves muy jovencita. sí, Pero bueno, bueno, felicidades pues por ser mamá. gracias. Pues sí, veo ahora el mundo para las infancias Ujú, y somos muchas personas en la diversidad humana y esa riqueza, pues hay que buscar que sea visibilizadas las necesidades ujú. y todo esto pues desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, finalmente eso es a grandes rasgos la accesibilidad Ok, universal. perfecto. Pues entonces es otra vez una visión o una mirada a la violencia, ¿no? Por Y a los supuesto. derechos, pues sí, a la violentación de derechos humanos. Sí, claro, a las interseccionalidades, a Ajá. la vulnerabilidad Ujú. estructural, incluso jurídica y demás. Ok. Oye, Landy, cuéntanos cómo se llama el capítulo que tú escribiste. Mi capítulo se llama Formación Universitaria y Derechos Humanos hacia una práctica profesional comprometida con la protección de la dignidad humana. Ok, ¿y por qué escribiste este tema? Bueno, pues yo desde hace muchos años he ejercido la docencia y pues he tenido alumnos diversos. He tenido, por ejemplo, alumnos con discapacidades, he tenido alumnos con algunas cuestiones de neurodivergencia, por ejemplo, y me he dado cuenta que como docentes nos enfrentamos a esta diversidad de perspectivas, de necesidades, ajustes razonables y demás, sin que tengamos una capacitación. Entonces, de ahí, pues empecé a formarme en las cuestiones de accesibilidad universal para que la educación realmente sea inclusiva y sea equitativa y todas estas cuestiones. Después empiezo a observar en accesibilidad universal la perspectiva de derechos humanos y todo esto para la educación. Comienzo mi maestría en estudios sobre la universidad y justamente veo a la universidad como esta institución sin dejar de lado la protección de derechos humanos. O sea, cómo las instituciones pueden ser parte
de esta reproducción de la desigualdad, de la violencia estructural, de una manera directa o indirecta, cuando no se tiene una perspectiva de dignidad humana y de derechos humanos. Entonces, esa ha sido un poco mi caminar, mi línea, y decido escribir este capítulo en el marco del seminario que justamente busca visibilizar estas oportunidades y estas violencias. Y mi capítulo va un poco relacionado no solo a la cuestión regional en el Estado de México, sino una cuestión, digamos, comparativa con otros países de Latinoamérica, aprovechando que el seminario fue internacional. Oye, pues suena muy interesante, pero además, como peculiaridad que yo he observado en todos los capítulos, realmente son temas que casi nadie toca, casi nadie logra que se hagan visibles como ustedes lo están haciendo. Y eso, pues, me refiere a que vivimos en un estado de derecho que cada vez más y más y más y más realmente me hace notar toda esta investigación de ustedes, que se vulnera y se conculca derechos todos los días, todo el tiempo y a Y en todos los sectores espacios. inimaginables, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues bueno, nosotros súper felices de poder contar con estos espacios para poderlo hacer. Para poder Nosotros, compartir lo que han claro, advertido. Sí, estamos está muy bien. trabajando, pero que no se quede el papel, sino Claro. este espacio, por ejemplo, del podcast es súper, súper bueno No, para poder ver otras cosas. pero además es bueno, para Editorialmente Libres que estamos haciendo este esfuerzo conjunto con ustedes. Para nosotros es un formato que denota innovación y sobre todo esa firme intención de hacerlo llegar a muchos sectores, ya sea por el seminario, ya sea por el libro, ya sea por el podcast. El punto es Sí, que se multiplique esa difusión de esta información que es muy importante, Landy. definitivamente. Y estamos muy agradecidos aquí en Editorialmente Libres porque ustedes hayan depositado esa confianza con nosotros. Y bueno, por eso estás hoy aquí, es un gustazo. Y bueno, ya entrando en materia, me gustaría que me comentaras cuál es el eje central de tu capítulo. Y también que nos digas por qué consideras que es un tema urgente o relevante que casi nadie trata dentro del estudio de la violencia y la vulnerabilidad estructural. Claro, pues la idea central del capítulo suena relativamente sencilla. Formar a los profesionistas es algo que ya se hace en las universidades y no de ahora. Sin embargo, estamos dejando de lado la formación o esta práctica profesional, es decir, el decirle a las y los estudiantes, oye, cuando tú seas un profesionista egresado, tu práctica profesional puede ser parte de quienes vulneran los derechos de las personas o puede ser parte de quienes protegen esos derechos humanos. Por ejemplo, yo soy nutrióloga de formación, entonces yo te puedo decir que hace más o menos 10 años que salí de la licenciatura, durante esos 4 años que me tuvieron en la escuela, realmente me formaron en muchas, muchas cosas. Y aunque llevé una materia específica que se llama legislación en nutrición, yo tuve muchas normas, por ejemplo, la 251, y esas normas que te hablan de cómo debe ser un comedor, el manejo de los alimentos desde la higiene y todo eso. Y también la 004 que me habla de un expediente clínico y la atención al paciente y demás, pero nunca tuve a alguien que me dijera, oye, cuando tú estés enfrente de un hospital, en una clínica, con un paciente, como sea, tú estás encargada, tú eres responsable de la protección del derecho a la alimentación y la salud del paciente. Algo con por ejemplo, en la Constitución, artículo 4, las cuestiones más regionales e internacionales, ¿no? Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso está muy claro. Cuando yo empecé a entender esto, me empecé a meter un poquito más, ese fue mi trabajo terminal en la especialidad, me llamó mucho la atención que lo que yo sé en una cuestión, digamos, científica, de cómo debe de ser la alimentación adecuada, variada y demás, eso está en la Constitución. Entonces, cómo la Constitución y la ciencia, por decirlo así, hablan de una manera muy cercana, pero ¿dónde está entonces la no protección? Bueno, en el punto de vista del capítulo es cuando nos están formando en una licenciatura, no se está perdiendo esa oportunidad, vaya. Y por ejemplo, no sé, las personas que se dedican a la arquitectura, a la ingeniería, pues también está las cuestiones de vivienda, todo eso son derechos humanos. Entonces, en realidad todos deberíamos de saberlo, tenerlo muy claro,
Y bueno, pues el capítulo dialoga también no solo con las situaciones de México, sino, como mencioné, en otros países de América Latina. Claro. Está bien interesante, ¿eh? Porque entonces abarca, es un tema, pero que abarca Sí, claro. muchos tópicos. Y además, bueno, con tu formación, ¿no? El tema de la nutrición, pues también pudiera parecer que, pues nada más es hacer una alimentación adecuada, consciente o idónea para que subas o bajas de peso y te mantengas saludable, pero Ajá, claro. detrás hay muchas cosas, ¿no? Sí, definitivo. Y algo también interesante es que los documentos normativos hay muchísimos. Te platicaba de los documentos internacionales y nacionales, Sí. pero incluso en las instituciones gubernamentales se cuenta con guías de práctica clínica, por ejemplo. ¿Y Em, si la siguen los profesionales? es muy interesante que lo preguntes. Ahorita estoy justamente en una estancia de Comecit en la cual estamos buscando que se haga un protocolo, porque digamos que está la normativa y en teoría pues es nuestra responsabilidad leerla, pero ya a la práctica hay un bache, hay un abismo, como que se desconoce. Y tú le preguntas, eso va a ser parte y está siendo parte de los productos de esta estancia, le preguntas a las personas que están laborando en instituciones públicas del Estado de México y dicen, sí, eso está en mi contrato, sí, eso está en tal ley, ¿no? Y O es sea, sí como, las conocen, pero no las aplican. pero ¿por qué entonces cuando yo anoto aquí la realidad del hospital, las cuestiones de la realidad social, hay un hueco? ¿Dónde quedó esa normativa y ese conocimiento que tienes que existe? ¿Por Sí. qué no se aplica? Entonces, es muy interesante porque al final, pues es cuando vemos que las omisiones institucionales, por ejemplo, pueden venir de esto y lo que busca el capítulo es como unir la realidad social con estas cuestiones normativas a partir de la formación profesional de las y los estudiantes. Ok, interesantísimo. Y por cierto, hablando de las memorias históricas en este tema, desde alguna perspectiva que tú quieras, social, política, jurídica, la que tú nos quieras compartir, ¿cómo entiendes justamente este concepto de memoria histórica y qué papel juega en la construcción de justicia y reparación de daño en el tema que estás abordando en tu capítulo? Desde la perspectiva que se aborda en el capítulo, Ujú. em, la memoria histórica es importante mencionar que no solamente debe recordar hechos del pasado, sino debemos estar observando cómo hay ciertas estructuras que se siguen repitiendo en el presente en cuestiones de exclusión. La memoria histórica entonces nos sirve como una herramienta crítica que Ujú. nos ayuda a identificar estas desigualdades, Ujú. no solo de lo anterior, sino que actualmente son vigentes y que no son accidentales, que no son individuales. También esto es importante mencionarlo, ya que, bueno, desde lo que hemos estado dialogando, tiene muchas veces que ver con instituciones que están vinculadas con esta forma de reproducción, quizá de una manera no consciente, porque al final esto es parte de la memoria histórica. Es algo que se ha ido reproduciendo y que ya es parte quizá del día a día y que no nos hemos detenido a observar cómo es que yo, como docente o como, no sé, una nutrióloga en un hospital, en una clínica, Ujú. cómo es que yo, al no darme cuenta de esas cargas históricas que traigo, lo sigo reproduciendo. Ujú. Entonces, eso es muy, muy importante. O Que sea, sí, aquí como que la memoria histórica tiene que ir a atacar lo individual en cada profesional, es lo que más o menos estás queriendo decir. Hay pues memorias, porque hemos tratado muchos capítulos donde hay que tratar memoria histórica colectiva, ¿no? sí, claro, definitivamente. O sea, pienso que es darnos cuenta de cuáles son las cuestiones de la memoria histórica, de la desigualdad que enfrentamos, Ujú. quizá en lo individual. Por ejemplo, cuáles son las cuestiones que la universidad, ¿no? Los docentes hemos ido reproduciendo Ajá. para que yo en lo individual, en mi práctica, no lo haga, ¿no? Ajá. Quizá en una clase general de licenciatura, vamos a tomar la mía en nutrición, Ujú. todos podamos visibilizar esa memoria histórica, esas cuestiones de exclusión y entonces ya en lo individual cada uno de esa generación de estudiantes entonces tenga una práctica Ujú. con perspectiva de derechos humanos, en protección de la dignidad humana, o sea, Ujú. sí busca una cuestión
de que entre a lo individual de cada estudiante, pero visibilizando una cuestión que es más estructural y más general. colectiva, ok. Oye, ¿y cuáles son las instituciones internacionales o regionales que analizas en tu capítulo? Y sobre todo nos gustaría saber cuáles son estas limitaciones o desafíos que identificaste en la actuación de estas frente a los contextos de violencia. Pues como buscaba que este capítulo no se quedara enmarcado solo a México porque iba a ser expuesto en un seminario internacional. Estamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, de manera particular el Programa Mundial en Educación en Derechos Humanos, que este tiene una intención, digamos, preventiva para la protección de los derechos humanos. Este programa busca que desde la formación de los y las estudiantes conozcan cuál va a ser su labor, su rol en este sentido. También hay algunos instrumentos asociados a la UNESCO, la Agenda 2030 y, bueno, finalmente sí aterriza en algunas adaptaciones nacionales que han hecho distintos países latinoamericanos, como han trabajado estos documentos internacionales a su aplicación territorial y cómo han sido cubiertas o no las necesidades en este sentido de formación. Ok. Y bueno, pues en conclusión a este punto podríamos mencionar que sí tenemos instituciones que dicen que debería de estar ocurriendo, sí tenemos estos documentos normativos incluso a niveles nacionales, pero no hay herramientas o son pocas las que realmente aseguran que esta protección ocurra, que este programa de educación en derechos humanos, por ejemplo, cómo se aterriza a la educación en estos países, queda un poquito desvinculado y sin poderse operacionalizar. Ok, entonces, pues la verdad sí hay mucho que hacer, ¿no? Para erradicar estos errores en el sistema. Sí, o estos huecos, digamos, ¿no? Estas oportunidades, empezarlas a abordar para que ya se pueda llevar del documento a la práctica. Ay, bueno, y qué difícil. Es que tú Sí, lo dices como muy, muy bien, o sea, lo mencionas de una manera entendible, clara, pues suena sencillo, pero no, definitivamente. o Parte sea, de otras investigaciones que hemos hecho desde Accesibilidad Universal y Protección de Derechos Humanos, una de las barreras más importantes es la cuestión actitudinal. También he leído mucho de algunos trabajos, por ejemplo, de ciencias políticas, que hablan justo de esta voluntad política para que ocurra, ¿no? Entonces, sí sé que hay muchas barreras. Este trabajo, pues, intenta visibilizar y abordar algunas, pero no todas son por tan lo fáciles. general a la clase política quizás le gusta ignorar todos estos temas porque les resultan incómodos hasta que Sí, algún familiar o algún ser querido de ellos les convierte ese tema en una causa, ¿no? sí, por supuesto, Ese es definitivamente. a veces el tema, ¿no? Oye, ¿nos puedes compartir algún caso, experiencia o hecho histórico que a tu juicio pueda ejemplificar de manera muy clara la persistencia de estructuras de vulnerabilidad en tu capítulo? Claro, pues como les mencionaba, ahorita mi línea de trabajo es la protección del derecho a la alimentación adecuada en contextos hospitalarios. Y parte de las cuestiones que hemos hecho para recuperar la información necesaria y analizarla es preguntarle a diferentes actores políticos, por ejemplo, también que están laborando en contextos hospitalarios, llámese médicos, también nutriólogas, nutriólogos, enfermeras, enfermeros, ¿no? Y también gente de la academia, o sea, hemos preguntado a muchas personas. Eh, y he encontrado justamente lo que acabas de mencionar, que sí, es que crees que cuando yo estuve en el hospital, ¿no? O cuando mi mamá, entonces es hasta ese punto donde he logrado identificarme con las personas y es cuando dicen que necesario es que se haga un cambio. Pero hay personas que quizá, pues por cuestiones de edad o no sé, no han estado hospitalizadas o no han pasado eso o están tantas veces trabajando en el hospital desde hace tanto tiempo que ya es como, pues así es, o sea, el hospital es un lugar hostil, el hospital es un lugar frío, el hospital es de malas noticias. Y entonces, pues yo me quedo como, definitivamente no es un espacio, pues, de recreación o algo así, pero es un espacio donde se deben proteger los derechos humanos. Es un espacio de dignidad humana
Sí, toda claro. costa, está escrito en todos lados y además es algo que todos podríamos comprender así. No, y a todos nos puede pasar. O sea, al Sí, por final supuesto. todos estamos expuestos en algún momento a cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? Sí, de cualquier sentido. Entonces, Ujú, en este punto, pues podemos mencionar, en México este derecho está realmente reconocido jurídicamente, como te mencionaba, incluso cada institución tiene sus formas del deber ser, pero en realidad al día a día y en las acciones individuales y también comunitarias, institucionales, pues este derecho no se ve protegido. ujú, Y no necesariamente, como menciono, por ausencia de normas, sino por falta, por ausencias en la formación de cada una de estas personas. ujú. Mencionarte como ejemplo que me preguntabas, que cuando pregunté en algunos hospitales, oye, ¿a quién le corresponde esta y esta situación muy particular? O sea, yo lo saqué tal cual de un documento normativo que te Ok, dice quién, ¿no? sí. Y en realidad dice todas las personas que laboran en un hospital son los responsables y encargados de la protección del derecho a la alimentación. Pero le preguntas, por ejemplo, al nutriólogo y te dice, es de mi jefe, porque Ah, yo estoy saturado de trabajo. Y el jefe dice, no, es el jefe de departamento. Y el nutriólogo dice, no es el nutriólogo. El ajá, nutriólogo tal vez es que fue problema de los que hacen los alimentos o del manejador, que es decir, el que sube la charola, es problema de ellos porque se tardaron un chorro. Y así como que se reparten la responsabilidad entre todos y no ujú, se asume. Y bueno, desde el punto de vista del capítulo, entre otras cosas, lo que queremos abonar es justo que si fuéramos formados y nos dijeran, tú eres parte, ¿no? Todo el equipo es parte, pero a veces en los hospitales, por ejemplo, pues el médico es el que ha sido reconocido desde siempre ujú. y otras figuras como nosotros desde la nutrición, las personas de enfermería, no siempre tenemos esa voz. A mí me tocó enfrentar cuando trabajé en un hospital que yo luché para que un especialista en gastroenterología me escuchara y le dijera, es que permíteme trabajar en conjunto por el bien del paciente, no es por mi orgullo Claro, profesional, es no es. porque yo te puedo sumar desde lo que conozco. ¿Qué alimentación le va a beneficiar mucho más al paciente? Escúchame, estoy aquí, el instituto en el que estoy trabajando reconoce a las y los nutriólogos hace no muchos años, pero ya nos reconoce, ya estamos aquí. Ahora una cuestión actitudinal es, doctor, ¿podemos sentarnos a platicar? Ujú, Porque estamos atendiendo a un paciente. ujú. Es complejo, hay mucho que hacer, pero vamos, no hay peor lucha Claro. que la que se abandona, la que no se Y inicia. qué curioso, ¿no? Que, como dices, tal vez todo el mundo ya leyó los ordenamientos legales, ¿no? Las normativas y evaden la responsabilidad. Sí. Ya, ¿no? Desde ahí ya. Oye, en el tema de la metodología, ¿cuál fue la que aplicaste en la investigación o el enfoque teórico que usaste y qué ventajas encontraste en estas técnicas para abordar el capítulo que escribiste? Principalmente tiene un enfoque teórico y comparativo. Ujú, Para ello establecí tres estrategias que se combinan a lo largo del capítulo. Primeramente, pues tenemos que partir de un análisis documental y normativo. ok. Yo no puedo estar aquí diciéndote, es que está muy claro, todas las normas y eso dice, ¿no? Desde lo internacional hasta lo incluso regional nos dice cómo debe de ser esta formación para la protección eh, de derechos humanos a través de la práctica profesional. Entonces, sí, se hizo un análisis documental normativo. Después me metí a investigar si esto era igual en México y en América Latina, para no quedarme solo aquí, sino también a las personas que nos acompañaban de otros países, poder dialogar con ellos. Para mí era muy interesante, me parecía que era muy enriquecedor lo que ellos nos pudieran decir. Por ejemplo, efectivamente, en Colombia estamos haciendo esto y esto, o en Colombia sí es cierto, nos falta lo otro, o establecieron esto pero no funcionó. Eso para mí era muy interesante, entonces también ahí hicimos una revisión comparativa y después un análisis conceptual que relacionaba justamente la dignidad humana, la educación superior, que es en donde pues nos formamos en una área más específica, y la práctica profesional. Entonces, en estudios sobre la universidad, de pronto pues tenemos materias un poquito filosóficas y un poquito más de comprensión de las instituciones y eso. Ujú, Entonces sí tiene también em, este diálogo con autores como Kant, como Marta Nussbaum, Amartya Sen, para que no quedara solamente en lo jurídico, sino
esta cuestión que Lo se trabaja filosófico, en lo social, lo lo filosófico, teleológico ajá, y lo exactamente, sociológico. para que pudiéramos tener una comprensión un poquito más amplia de esta problemática y del abordaje O también. sea, es como el análisis muy valorativo, ¿no? Del tema, no solo normativo. Sí, exactamente. Mm, Porque, bueno, finalmente si estamos hablando de formación de personas, que no solamente sea el artículo 4 dice esto. Sí, ujú, sí es súper importante, por supuesto, y tenemos que entender el por qué y el cómo va a funcionar. ujú. Pero también me apoyé de estas cuestiones filosóficas y demás que has mencionado justo para, pues, esta cuestión de la dignidad humana y de la comprensión de este problema de vulnerabilidad, Ujú, que tanto en los formadores como en quienes están siendo formados así es. sea, sea más integral. Está bien interesante la metodología, ¿eh? Y además suena como que sí te está arrojando números, sí te está arrojando expectativas de solución quizás, ¿no? Pero también el reflejo de la realidad absoluta del fenómeno que estás analizando. Y Sí, eso pues obviamente nos garantiza que este capítulo trae información muy valiosa. muchas gracias. Y Pues pues dime. espero que así sea, que aporte mucho valor a quienes lo lean. Están invitados todos. Yo sé que así es con cada capítulo, Y, definitivamente. y además es importante, exacto, es importante comentar que todos los capítulos han sido dictaminados a Sí, doble ciego, ¿no? Entonces, pues son temas que ya fueron revisados. por expertos en la Así materia y es, demás. Sí, así es. Oye, dime una cosa, Landy, entre el marco normativo que analizaste, internacional de derechos humanos, y la realidad social, ¿hay un diálogo o hay una brecha? Ya lo dijiste hace ratito, ¿no? sí, Como un que poquito. no existe una línea así como de sí, lo que dice la norma se cumple. Sí, realmente vemos muy claro cómo se difumina lo que está tan sólido en todas estas cuestiones normativas, cómo se difumina, cómo va perdiendo esta fuerza en el día a día, en el ejercicio profesional docente y pues también de los profesionistas en general. Sí se ve difuminado bastante y bueno, sí, eso. Realmente la realidad social. He tenido la fortuna de mi formación contar con profesionistas que han sido formados en materia de derechos humanos y entonces las temáticas que han ido impartiendo, por ejemplo, en la especialidad, eh, actualmente en mi maestría y en mi estancia de investigación, ha sumado mucho a mi forma de ver el mundo, pero sí, cuando sales un poquito de esta cuestión y vas al campo a investigar cómo es la realidad social, te das cuenta que en realidad sí, es muy distinto a lo que está escrito. Y fíjate que a mí se me hace como que este tema definitivamente nos tiene que como dejar una importante reflexión acerca de, pues que de nada sirve que todos nos aprendamos, nos sepamos la normativa si no la estamos realmente aplicando, ¿no? Sí, Las normativas, casi en todos los capítulos que hemos platicado en el podcast, así como tú, ¿no? Pueden referir que la normativa es muy buena, que ujú, está bien hecha, que es... Bueno, hay alguien que dijo, oye, la normativa es excelente, es ejemplares, pero la realidad no, como que hay esa peculiaridad en todos los capítulos. Todos sí, a esta pregunta que es como una pregunta obligada de decirles, oye, y de lo que investigaste entre la norma y casi todos sí, nos han dicho que no hay no hay, como que no hay diálogo, ¿no? No es acorde sí, a la realidad. exactamente. Y Pero, fíjate que en cuestión de lo que aborda el capítulo, ujú, me gustaría mencionar tres cosas. ujú, Una de ellas es la ausencia de la transversalidad curricular. O ujú. sea, a veces llevas una materia como ética, no importa lo que estudies, llevas ética, ¿no? Y tal vez ahí te medio dicen algo de derechos De humanos, algo así, valores, ¿no? De valores y del deber ser. algo así. Y yo te mencionaba, llevé una materia de legislación y nutrición y sí vi algunas o muchas de las normas.
Pero si no hay una transversalidad, es decir, mi esposo es arquitecto y él me comenta, oye, es que en arquitectura llevamos como a partir del tercer semestre, cuarto, corríjanme los arquitectos, todos los semestres llevan una materia de proyectos. Entonces, pues van construyendo ahí diferentes cuestiones y cada materia tiene sus objetivos, pero desde accesibilidad universal, por ejemplo. Lo que se piensa solo de la accesibilidad universal, que es la dimensión física, aunque faltan muchas otras, ¿qué tal si en arquitectura los docentes tuvieran esta conciencia? Oye, hay personas con discapacidad y las discapacidades no solamente son cuestiones del desplazamiento, sino cuestiones cognitivas y demás. Entonces, que no fuera solo una materia en arquitectura la que te dijera, oye, es que considera que tus proyectos incluyan rampas adecuadas, ¿no? Que incluyan cuestiones cognitivas del espacio y demás, sino que en realidad esto se entendiera en todas las materias, que cada materia cruzara con estos temas. En segundo lugar, por supuesto, pues es un tema de la formación docente. Si yo en mi licenciatura no fui formada con una perspectiva de derechos humanos y ahora que soy docente lo replico, seguramente no Que les eso voy no a nos dar. pasó a las generaciones anteriores, ¿eh? Nunca No, tuvimos una formación así. sí, por Pues no, supuesto. porque acuérdate que las reformas de 2011 ya vemos Sí, por muchos supuesto. profesionales que es importante que sepamos esto. Sí, 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 claro. Yo en 2011 estaba atravesando la licenciatura, entonces Ujú. salí sin esa formación y probablemente yo podría estarlo replicando y Sí, mis alumnos después, ¿no? Entonces la formación docente es un área de oportunidad muy interesante y bueno, pues también debería, sí, por supuesto, necesitamos ser profesionistas eficientes en lo que estamos haciendo, no importa lo que sea, pero sin dejar a un lado la parte consciente del impacto que tienen nuestras decisiones. claro. Si eres, no sé, ingeniero químico, lo que sea, siempre va a tener un impacto No, en y la siempre dignidad debe ser humana. para el bien de la gente, Por ¿no? supuesto, O por sea, supuesto. el día que estés haciendo algo solo para tu beneficio y para Definitivamente. afectar a otros, pues no, o sea, Sí, 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 claro, estamos cerrando el camino, ¿no? claro. Oye, Landy, en tu opinión, ¿cuáles son entonces los factores estructurales que han perpetuado o siguen perpetuando la violencia dentro de los sistemas que tú analizaste? Además de los que te acabo de mencionar, en Ujú. esta cuestión en temas de la formación, que es el objetivo de mi capítulo, la cuestión del currículo, que se deben revisar los currículos y rearmar, pero ahora desde estas perspectivas que acabamos de mencionar, y también la formación docente. Me tocó ser docente en pandemia y era una cantidad de cursos. Bueno, aprenderle al Teams y a mí me tocó Teams, Zoom, Google Meet, así un montón de plataformas. Y de eso eran un chorro de capacitaciones, más las capacitaciones de la sana distancia y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, siempre como docentes nos están capacitando en una cantidad de cosas impresionantes que no digo que no sean Pero no necesarias. es sustancial, ¿no? Es como, a ver, aprende las técnicas de cómo dar la clase en línea, Ajá, exacto. pero cero valores, cero, Sí, sí, ¿no? sí, eso. Cómo hacer para que tu alumno verdaderamente tenga un conocimiento significativo? ¿Cuáles son esas técnicas Ajá, o importantes? que no se aburra, ¿no? Porque Y con con TikTok, perspectiva de derechos humanos. sí, por supuesto. De pronto dicen, es que con TikTok los alumnos ya después de cierto tiempo ya no te están escuchando, ya no reciben lo que dices porque la atención cada vez es menor. Ujú. Entiendo todos estos desafíos que tenemos como docentes y no los quiero hacer menores, pero también tenemos esta responsabilidad y esta gran oportunidad de que la formación de nuestros estudiantes sea distinta y que a partir de eso también las cosas sean distintas. Los que hoy están tomando decisiones, por ejemplo, en las cámaras de diputados, senadores, por ejemplo, ¿no? Los que hoy están tomando decisiones al frente de hospitales alguna vez fueron estudiantes. Ujú. Por eso esta cuestión del programa de educación en derechos humanos, que es preventiva y que es antes de ya corregir una situación. Y bueno, también pues esta cuestión justo, la fragmentación entre la política pública y una práctica institucional, entre la normativa y la práctica, a mí me parece que esos son los factores estructurales que siguen perpetuando la violencia y esta cuestión de no protección de derechos humanos en los sistemas institucionales. Oye, y ahora sí ya casi, casi cerrando un poco esta entrevista, en tu concepto todavía, bueno, después de esta investigación, ¿qué transformaciones sugieres, sociales o culturales, necesarias para
para poder avanzar a escenarios más justos y protectores de derechos humanos en cuanto al capítulo, obviamente, que nos compartes en esta obra. Gracias. Pues en el aspecto cultural debemos comprender que los derechos humanos no solamente es un tema de los juristas. Yo les mencionaba al principio, yo soy nutrióloga y mi segunda licenciatura es de diseño gráfico. O sea, ¿y Y cómo conjugas todo eso? pues bueno, de pronto en nutrición, así como un paréntesis, en nutrición somos Sí, muy paréntesis. educadores. Ajá. Entonces de pronto nos toca pues enseñar a diferentes personas de diferentes edades cómo deberían de estarse alimentando y estas cosas, ¿no? O cómo funciona una enfermedad y entonces hay que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en diabetes, oye, mira, en diabetes los cuidados son así, ¿no? Y entonces teníamos que hacer muchos materiales visuales y yo me sentía que me quedaba corta y Bueno, siempre pues ya tienes estaba, la forma. claro, siempre estaba molestando a mi esposo, oye, ayúdame con esto, Y ya ahora que con la IA, señora. ¿no? También Sí, claro, ya una super herramienta siempre y cuando se use con definitivo. ética, ¿no? Y con, Por supuesto, ahí también tenemos una gran situación de investigación. ujú, Pero bueno, finalmente me di cuenta que diseño gráfico no solo es una herramienta en este sentido, sino también para la protección de derechos humanos, para la comunicación de todas estas cuestiones y sobre todo pues estudios de la imagen, que nuestros diseños no sigan pues perpetuando y reproduciendo ujú. estos estigmas y paradigmas y demás. Por ahí va como lo conjugo, pero bueno, en un aspecto cultural. Interesante. Bueno, cerramos el Cerramos el paréntesis. paréntesis y les digo que esto, derechos humanos, ¿no? Nos cruza a todos. Ujú. Y pues bueno, el programa de educación en derechos humanos, de hecho, viene desde los más chiquititos que empiezan sus primeras etapas escolares hasta la educación superior. Entonces, por supuesto, tiene que ver también en este sentido, no dejarlo solo a los juristas, sino que ya sea una competencia transversal para todas las profesiones y para todas las personas. No solo voy a proteger derechos desde mi profesión y desde mi trabajo, sino pues en todo sentido, entender que como cultura somos todos y cada uno de nosotros puede abonar a la violencia o a la protección, a la Ujú. dignidad humana. Em, y bueno, la otra situación ya mencionada puede ser una cuestión curricular y también institucional, que con institución podamos reconocer estos indicadores, tener evaluación, Ujú. seguimiento, quizá en el aspecto de lo que hemos investigado ya no solo indicadores de cuántos pacientes atendiste, sino desde la Con perspectiva de la derechos calidad. humanos, ¿no? Ay, sí. Sí, sí fue como lo dice la norma, porque ya dijimos, la norma tiene una idea de cómo debería de ser, Ujú, pero no es el número, sino el cómo. ujú. Y sobre todo en la atención que se refleje en la salud de las personas, ¿no? Por supuesto. Creo que puedes atender mucho de calidad y, pero a Ujú. lo mejor no obtener buenos resultados, ¿no? Al Sí, final. por supuesto. Son tantos factores, ¿no? Qué barbaridad, Landy. Y oye, bueno, quiero que me digas ya como para dos preguntas más. Como investigadora, ¿qué aprendizajes personales o éticos te deja este proceso que hemos venido hablando de eso todo en la entrevista? El proceso de escribir este capítulo, platícame qué fibras te tocó y qué fue lo que aprendiste, ¿no? En este Gracias. tema. Pues para mí es muy interesante que últimamente se habla mucho de la interdisciplina. Ujú. Y el poder vivirla para mí ha sido muy, muy, muy Sí, interesante. es Ha sido retador, un ¿no? antes y un después, por supuesto que retador, Claro. mucho. Pero justo esto, a mí me dicen, ¿por qué siempre estás en la Facultad de Derecho si eres nutrióloga? Y así como, ¿por qué estabas en arquitectura y diseño? Porque de ahí sale la especialidad, Sí. si eres nutrióloga. Ajá. Y justo es esto, o sea, mi tema es este, derechos humanos, nos atraviesa a todos. Ujú, Y bueno, pues como te decía, la defensa y protección de estos derechos no solo es de organismos o de personas especializadas en la materia. Y bueno, pues descubrir que esta mayor claridad eh, viene en decisiones cotidianas. No solamente enfrentamos la violencia histórica, la vulnerabilidad estructural, toda esta memoria histórica, no solo es algo que queda en un libro, no solo es algo que atraviesa cierto grupo, es algo nos atraviesa a todos. ujú. Entonces hay que empezar a verlo, pero también
pues empezar a visibilizarlo, a trabajarlo, a proponer soluciones, a proponer cuestiones distintas, sí, pero también en las cuestiones aparentemente cotidianas. Y es lo que busca es que este capítulo, que todos los que somos formadores o estamos siendo formados, por ejemplo, si yo diseño una calle, si yo estoy evaluando a un estudiante, si yo voy a elaborar un menú para un hospital, voy a proyectar una vivienda, cualquiera que sea la situación que yo voy a trabajar, la que me va a corresponder, que sea desde la perspectiva de derechos humanos, que sea Ujú. con esta conciencia de hasta dónde va a impactar al otro, a los otros. O sea, al final tú tienes esa interdisciplina en tu propio ser, porque Sí, estás con definitivo. varios temas y ojalá que pues, nos podamos después congratular de que todo esto que estás haciendo llegue a foros muy importantes. Gracias. Porque, pues, lo que hacemos cotidianamente es, ya me formé en esto es a lo que me voy a dedicar toda la vida, solo sigo protocolos Claro. y punto, ¿no? Y sin analizar hasta dónde llega cada cosa que Ujú, hacemos ujú. o que no hacemos. Sí, ¿no? Y es maravilloso mezclar, como tú dices, interdisciplinas. Sin duda te lleva a caminos inusuales en el resultado de lo que te dedicas, ¿no? Que Sí, lo haces como con otra receta, digámoslo así, sí, sí, sí. ¿no? Oye, y por último, me gustaría que nos dijeras qué mensaje te gustaría dejar a las personas que lean tu capítulo y a las personas que escuchen este podcast sobre la importancia de visibilizar estas memorias históricas y estas vulnerabilidades. Me gustaría dejar dos mensajes. El primero es comenzar a observar que nuestra neutralidad profesional no existe, porque cuando nosotros tratamos o intentamos ser neutrales, en realidad puede ser que no hagamos, o sea, nuestras omisiones y nuestras acciones al final no son neutrales, Ujú. van a tener un resultado. Entonces, preguntarnos que si lo que hacemos, no importa lo que seas, si eres un profesor, si eres lo que ya habíamos comentado, Sí. está ampliando o limitando la dignidad de las otras personas. Está siendo parte de esta reproducción de la desigualdad, de esta memoria histórica, de esta exclusión, o estamos abonando a la dignidad, a la calidad de vida, al bienestar humano, desde Ujú. lo que hagamos, lo que sea que hagamos. Incluso puedo decírtelo, empezaba diciéndote que soy mamá de dos pequeñas, que soy docente, que soy parte de una comunidad Que mándales un universitaria, saludo a ¿no? tus pequeños, a tu esposo, para que se emocione cuando lo Ay, escuchen. sí. Ay, gracias por escucharme, las amo. Y también a ti, mi amor. Bueno, todo lo que hacemos, incluso en estas cuestiones que no son solo profesionales, preguntarnos siempre, porque no es neutral. Y una segunda cuestión que me gustaría decir es que también esta protección de derechos humanos no debe quedar solamente cuando alguien exige una reparación ante una violación a sus derechos humanos, sino mucho antes, en los espacios donde están siendo formadas las personas que tomarán las decisiones. Entonces, pues si queremos sociedades más justas, necesitamos universidades capaces de formar personas técnicamente competentes, pero también éticamente comprometidas. Y pues con eso yo sería muy, muy, muy feliz. Está muy bien. Y siempre ya, por último, les digo a todos, ¿hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría dejar en este podcast? Creo que no, creo que fuimos desmenuzando por ahí muchas Ujú, cosas. Como tú dices, es un tema muy complejo. Este ujú, capítulo trata de ser concreto ujú, en una forma de abordarlo, pero justo lo mencionas. ujú. Cuando estás en investigación siempre salen muchas cosas que no habías Muchas pensado. aristas, sí. Entonces sí es un tema amplio, pero pues vamos a abordarlo. No me queda más que agradecer el espacio. Todo esto es muy, muy importante y de verdad que estamos agradecidos por todo lo que está sucediendo detrás Ajá. y Y lo que sabemos viene. que va a llegar a muchas cosas. Así Entonces, es. también agradecer a quienes nos escuchan por su atención, por sus reflexiones Por su y pues, interés de estos claro, su temas, ¿no? interés y deseamos que esto no solo quede en un conocimiento, sino que se lleve a acciones que empiecen a hacer diferentes las cosas en favor de lo que decimos, la dignidad humana. Así es, pues los agradecidos somos nosotros, Landy, a quien
Editorialmente Libres por haberte tenido el día de hoy en este espacio y que sea la primera de muchas ocasiones en las que nos puedas venir a compartir todo ese conocimiento que estás generando a través de estos trabajos de investigación, de esta multidisciplina a la que te estás dedicando y que sobre todo, bueno, pues es muy retadora y sobre todo nos nutre a nosotros. Así que yo quiero referirme a ti como nutrióloga, pero nos nutres de mucha información, sobre todo para nuestra vida cotidiana y para que podamos hacer las cosas de otra manera, porque para mí este es un capítulo demasiado disruptivo, creo yo. Así es que te felicito. Gracias. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer a todas las personas que nos han escuchado en este episodio del podcast La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Ha sido un privilegio que nos hayan acompañado. Yo soy Leticia Cisneros y te envío un cordial saludo, así como muchas bendiciones. Muchas gracias.